Dos personas, mismo trabajo, mismo informe que entregar. Uno tarda 1 hora sudando, la otra persona lo tiene en 5 minutos. ¿A quién crees que van a ascender? Esa es la diferencia que marca la inteligencia artificial hoy. Y en este vídeo te voy a enseñar, como se lo enseñaría a un amigo, cómo convertir a la IA en tu ventaja frente a los demás. Una ventaja que no se ve, pero que se nota en todo. Vamos, ¿qué es de verdad una ventaja competitiva hoy? Una ventaja competitiva es una cosa muy simple. Poder hacer más con menos, producir más, mejor y en menos tiempo que la persona que tienes al lado. Antes, alguna ventaja podía ser saber Excel mejor que otros, hablar inglés, tener un MBA. Eran cosas que te diferenciaban. Y para otras habilidades como la IA necesitabas ser técnico o programador o ingeniero. Hoy, la ventaja que de verdad separa a la gente es dominar la IA. Y lo mejor, no te cuesta años ni un máster de 30.000 euros. Lo empiezas a construir esta semana gratis si quieres. Y si te mola más aprender con el mejor curso que existe, mira en la descripción que tengo una oferta súper buena para ti. Te voy a contar que el mercado ya no paga esfuerzo, paga resultados. Volvamos a esas dos personas del principio, porque ahí está la clave. Hoy ya no gana el que más sabe ni el que más horas echa. Gana el que produce más valor por hora. El mercado, a tu jefe, a tu cliente, le da igual si sufriste 1 hora o si lo resolviste en 5 minutos. Lo que paga es por el resultado. Y con la inteligencia artificial, el mismo resultado lo entregas más rápido, más barato, con menos errores. Punto. Esa es la persona número 2 y tú puedes serla. La inteligencia artificial no te reemplaza, te multiplica. Ahora sé lo que estás pensando, porque lo piensa mucha gente. ¿Y si la inteligencia artificial me quita el trabajo? Escúchame bien, por favor. La inteligencia artificial no te reemplaza, te multiplica. Mira la historia. La calculadora no dejó sin trabajo a los matemáticos. El Excel no acabó con los financieros. Internet no mató a los periodistas, solo a los que no se adaptaron, a los más lentos. Con la inteligencia artificial es igual, no viene a quitarte el sitio, viene a hacerte más potente. Y la diferencia es enorme. Sin inteligencia artificial, tu valor crece poquito a poco, echando horas. Pero es que solo hay 24 horas al día. Con la inteligencia artificial, tú puedes crecer de forma exponencial. Cada cosa que aprendes se multiplica por todo lo que haces. La misma persona, rindiendo por varias, y tu ventaja es silenciosa. Esto es lo más bonito. Nadie tiene por qué saber que usaste la IA, solo van a ver el resultado. Nadie sabe si ese informe brutal lo montaste en 10 minutos o tus clientes que estás durmiendo mientras les contestas en coreano. Solo ven que eres rápido, que casi no cometes errores, que siempre entregas. La IA no se nota, pero tus resultados sí. Y eso es lo único que la gente percibe, que eres bueno, muy bueno. Si quieres ser el mejor, sigue en este canal y suscríbete. Y hay algo que juega totalmente a tu favor, un efecto bola de nieve. Antes aprendías una herramienta y en 2 años se quedaba obsoleta, vuelta a empezar. Con la inteligencia artificial es al revés, cada semana escribes mejores instrucciones, también llamado prompts, montas mejores flujos, también llamadas automatizaciones, afinas tu criterio. No empiezas de cero, se acumula. Aunque salgan nuevos modelos, tú ya sabes la base. Cuanto más la usas, mejor se te da y más te separas del que no la usa. El que empieza hoy, dentro de 6 meses, está en otra liga, en otro universo. Y ahora vamos a hablar del coste de no usar la IA, de ignorarla. Démosle la vuelta a esto, porque es muy importante. ¿Cuál es el coste de no usar la inteligencia artificial? La gente cree que es quedarse igual, y no, es retroceder. Porque mientras tú sigues haciéndolo todo a mano, los demás avanzan. Aunque tú te quedes quieto, pierdes terreno. Por eso no compites contra la inteligencia artificial. Compites contra la inteligencia artificial del tío de al lado, contra todo el que todavía no la usa. Y esa carrera tú la vas a ganar, porque sé como buen amigo que vas a aprender inteligencia artificial. Así que quédate con esto, la IA no solo te hace especial, te hace peligrosamente competente. Y en un mundo lleno de gente que va lenta, ser rápido y bueno es un arma tremenda. Y como decía Derek Bock, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Pero toda esta ventaja tiene una llave, una sola. Si no la tienes, nada de esto funciona. La mayoría prueba la IA, le pide malas cosas, por eso no consigue resultados.
En el próximo vídeo te enseño a hablarle a la IA, a darle buenas instrucciones, buenos prompts para que te obedezca a la primera. Es el vídeo que más te va a cambiar el juego. Suscríbete y dale a la campana para no perdértelo. Nos vemos en el próximo.